Estamos. Bueno, hablo un poquito más y después me gustaría intercambiar algunas ideas y escucharnos y dar sus opiniones y que podamos hacer no un diálogo y no tanto un monólogo. ¿Sí? Y Edgardo, reactiva ahí tu está, micrófono perdón. porque silencia tu... Ahí Lo está, que ahí decía está. que es, hablo un poquito más y después me gustaría que intercambiemos opiniones, algunas preguntas, es decir, que podamos aprovechar esta segunda instancia para escucharnos y ver. Macri decía que nunca entendí los temas de un país tan grande como este, que las Malvinas, que es un déficit, ¿no? Como parte de ese reclamo, que mantener las islas sería muy caro, un peligro para la estabilidad macroeconómica del país. No sé qué peligro económico le generaba las islas cuando vemos los números, ¿no? Entonces creo que tenemos que entender que Malvinas tiene que ser una cuestión de Estado, que tenemos que trabajar para caminar. Yo creo que hay tres temas que son fundamentales en este tiempo. El tema del ambiente sustentable, el tema del género y Malvinas como cuestiones que tendrían que estar por fuera de lo político, como una cuestión que tendrían que haber comisiones de trabajo que le den esa continuidad. Este Consejo de Malvinas que se va a armar a partir del viernes que viene, tiene un proceso de 5 años, quiere decir que se renueva recién un año después que asuma, 2 años después que asuma el próximo gobierno. Y eso me parece que es bueno, que tenga alternancia y que no sea importante de qué partido político es, sino qué puede aportarle, ¿no?, a la causa y qué puede aportarle a la cuestión de construcciones de leyes y fortalecimiento de esta dinámica y de esta continuidad. Y eso me parece que es esencial, que es lo importante, empezar a tener conciencia de que tenemos que ser un país serio, fundamentalmente en esto que tiene que ver con algo que no es solamente un sentimiento, no es solamente una pasión, es decir, que uno ve lo popular cuando va a los estadios de fútbol y escucha una canción y dice, uy, mirá, esta canción de Víctor Heredia, o de León Gieco, o de Sergio Denis, pero también uno va a los estadios y todos tienen sus banderas de Malvinas, no hay equipo que no haya usado el mapa de nuestras islas, o tenga un mural, no hay un cantante de rock que no tenga una canción de Malvinas, y esa pertenencia y esa identidad tenemos que trabajarla, tenemos que respetarla. A mí me dignifica mucho la amistad con Víctor Hugo, porque nosotros compartimos el concepto de que no le respondemos a las mentiras o a las injurias. Es un tipo que sabe muchas cosas y me ha aconsejado callar cuando tengo que callar, porque hay que debatir desde lo que significa entender que el disenso no tiene que enriquecer. Nosotros tenemos que entender que el que piensa distinto tiene que ser un aporte, y si haces una movilización, hacerla como la hemos vivido el 17 de octubre, como la hemos vivido esta semana con los 10 años de la muerte de Néstor. Yo tuve la oportunidad de estar en Tecnópolis, en el acto que se hizo en Tecnópolis, donde se plantaron 1.300 flores, como las incentivaba o las estimulaba Néstor como símbolo de los jóvenes, ¿no? Y eran jóvenes que estaban ahí, los jóvenes que tienen hoy 19, 20 años, y que son la generación que ya tenía 9 años cuando Néstor murió, y que siguen esa línea, ese compromiso, esa necesidad de entender de que tenemos que participar y comprometernos y que un país va a transformarse desde esa militancia. Y no este país que estamos teniendo a diario y particularmente en Buenos Aires. Hay una canción de Charly García, que la conocemos todos, que se llama No bombardeen en Buenos Aires. Y en el año 82 la hizo Charly porque era como un alegato en contra de la guerra con relación a los bombardeos que se decían que iba a haber, y por eso se hacían simulacros de apagones en las ciudades patagónicas en particular, como fue también con el conflicto de Chile, por posibles ataques. Pero Buenos Aires nunca apagó sus luces, nunca cerró sus estadios, nunca cerró sus restaurantes o sus discotecas. La gente veía por televisión la guerra como era un reality y después seguía su vida.
Y lo mismo pasó ahora con la pandemia, ¿no? Es decir, miles de personas se morían y la gente acá desesperada por salir, les importaba poco, les importa poco, y ese egoísmo, esa miseria, esos aplausos de odio, esos cacerolazos de odio, nos hacen perder una gran oportunidad de poder construir algo distinto, un país más justo, un país más previsible. Yo cuando hablo de Malvinas, y un poco lo decía Víctor Hugo, escribí un libro para exorcizar mis fantasmas, y cometiendo un gran error, no haciéndole caso porque conocí después a la esposa de Héctor Westergel, y el creador del Eternauta decía que no existen los héroes solitarios, sino los héroes colectivos. Y ahí empecé a trabajar o a entender que hay que trabajar en lo colectivo, en el otro, en cómo construimos el otro. Iluminados por el Fuego quiso rescatar la mirada humana. Yo no quise hacer un libro de Rambos, ni de superhéroes. Quise hacer un libro de carne y hueso. Quise hacer un libro en donde se planteara la problemática que hoy más preocupa. Yo la verdad que a mí me asusta la cantidad de excombatientes que han muerto este año con relación a la pandemia. Pero que ayer 13, es decir, que es muy fuerte todo esto. Pues estamos en edad también, ¿no? De un tiempo que si no nos cuidamos, si nos distraemos, y con todas las secuelas y todas las heridas, es difícil. Y Iluminados, sin buscarlo, porque hasta ese momento se hablaba de una palabra sola, es decir, hay tres formas de hablar de Malvinas: de la causa, de la cuestión, que es lo político, económico, geopolítico; la causa es el afecto, el humano; y la gesta, la guerra, desde lo que significó esa experiencia. Hay algunos que hablan y lo único que pareciera es que hablan de la guerra, como si vos no hubieses matado, no sos un héroe. Y cuando uno ve los diarios, y se lo digo como periodista, yo cumplí 37 años de periodista hace 2 días, y yo quería ser agrimensor. Mi sueño previo a Malvinas, como Víctor Hugo quería ser médico, yo quería ser agrimensor. Y a él le cambió su destino o sus objetivos post Malvinas, y a mí me cambió el destino un barco que la prensa argentina, si ustedes buscan el Gran Diario Argentino, el 25 de mayo dice: hundimos al Canberra. Y nosotros volvimos en ese Canberra hundido. Y cuando le deja mentir, decía al sargento Escalante, que lo llamaba, al sargento mayor, creo que era, le digo: pero ahí dice Canberra la lanchita esa. Me dice: déjese hablar boludez, gringo. Me dice: ese barco está hundido. Y después pasamos la bahía, ¿no, Víctor Hugo? Y había un cartel grandote medio oxidado que decía Canberra. Y nos dimos cuenta, o me di cuenta, que la primera gran derrotada de una guerra es la verdad. Porque para no desanimar a los propios, para distraer a los enemigos, al enemigo, no se dice la verdad, siempre hay un factor de sorpresa. Por ahí alguna radio uruguaya como Radio Carmen nos daba alguna información, pero la cadena Celeste y Blanca, que tanto se escuchaba también a la noche, que venía de la Patagonia y que salía de Radio del Plata y Radio Rivadavia, nunca decían lo que estaba pasando realmente. Y me metí a hacer periodismo, y yo necesitaba exorcizar esos fantasmas, necesitaba hablar de las muertes, porque cuando uno dice 649 muertos, 44 submarinistas muertos, 533 personas murieron hoy de coronavirus, ayer 327, hay 88 millones de muertos. Primero, que este tiempo de pandemia a mí me hace acordar mucho al 82, porque mis hijos están todo el tiempo con la palabra muerte, y me parece muy injusto, como me pasa a mí y como lo sentí yo, conocer la muerte o aprender la palabra muerte cuando vos querés vivir, porque 16, 17, 18 años vos querés viajar, querés estudiar, querés tener tu novia, jugar al fútbol, no querés morirte. Y la guerra te marca fuego, y nosotros la palabra muerte ya la tenemos, la sabemos. Pero también es muy injusto porque cada uno de esos números tiene una mamá, tiene un papá, tiene un hijo, tiene un hermano, una novia. Y para nosotros la tapa de Clarín, que dice 44 submarinistas o 649 muertos, es una tapa. Pero para esa mamá, ese papá, es la tapa de todos los días. Todos los días se despierta viendo ese diario, esa página. La que queda el otro día en la historia, nosotros la tenemos presente todo el tiempo. Entonces, me pareció muy importante. La primera persona que a mí me dijo, me pareció muy importante poder rescatar la mirada humana, ¿no?
porque creo que, como me dicen los psicólogos, con la resiliencia, cómo a través del arte vos podés generar herramientas para entender y que sea un social, un colectivo. Los que más me putean, todos me puteaban. Cuando yo fui en el 99, que era el primero que iba, y Víctor Hugo lo sabe, me recontra puteaban porque fui a Malvinas. Después, por suerte, fueron, creo que la gran mayoría, por lo menos un 70% de excombatientes, que no les importó si iban con pasaporte o no, pero fueron a nuestras islas, porque era necesario para curar, para la resiliencia, para entender que la guerra quedó atrás. Y la primera persona que a mí me dijo que había que hacerse una película de Malvinas fue León Gieco. En el año 96, yo estoy ahora sacando un libro sobre mi papá. Mi papá era dirigente peronista, lo mataron en el 72, en mi casa, adelante de mis hermanos. Mi hermana tenía 4 años, mi hermano 7, mi mamá estaba embarazada de 6 meses. Lo vinieron a apretar mal, le tiraron una bala que aprendí ahora que se llama Bam Bam, es una bala recortada, y mi papá tenía tan solo 32 años cuando murió, y mi mamá 28, cuando tuvo que salir a trabajar para dar de comer a sus hijos, y se tuvo que ir a La Matanza porque en Morón, los gordos de Morón no la dejaron y la amenazaron, y entonces tuvo que salir a buscar porque teníamos que comer, no había plata, se había muerto papá, del hombre de la familia. En ese momento, nuestras mamás era para hacer milanesa, planchar, cocinar, ver las telenovelas y leer Colín Tellado en las siestas. Y por suerte todo eso cambió. Y todo eso fue parte de un proceso y parte de una construcción y parte de un tiempo. Y cuando lo conocí a Tristán Bauer lo conocí por un documental de Eva Perón, La tumba sin paz. Y me encantó tanto ese documental, porque aparte mostraba una Evita que uno tanto admiró, y lo teníamos del libro de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita, y acá mostraba una Evita mutilada, maltratada, escondida, humillada, pero amada, muy amada. Que le regalé mi libro, le dije, esta va a ser tu próxima película. Y él, como docente de la Universidad de San Martín, decide hacer un documental. Él hizo el documental sobre el Che Guevara, hizo el documental sobre Borges, sobre Cortázar, siempre La noche de los bastones largos, es decir, siempre con documentales que tengan que ver con nuestra historia, de Evita, y le gustó tanto el libro que dijo, vamos a hacer una ficción. Y cuando me convocó, la única condición que le puse fue que la música la hiciera León Gieco, porque se lo había prometido. Después León Gieco no nos dio bola por 6 meses. Porque había que buscarlo, los productores, y cuando me llamó y me dijo, Edgardo, ¿vos me estás buscando? Dije, sí, estamos con este proyecto, 3 años después de esa charla en el 96, en el 99. Y se acordó de esa charla y hizo 3 canciones hermosas, uno en la memoria, ¿no? Otro se llama Para la vida, y otra se llama Oral. Y la película abrió un debate mucho más intenso porque desnudó toda esa verdad que se quiso esconder, y entonces de un soldado relativamente, porque Víctor Hugo y yo éramos los raros, íbamos, comíamos a veces alguna charla, pero pasé a ser un traidor a la patria, me enteré que me agarraba ataques de pánico en Malvinas, que quise desertar, un montón de cosas que la verdad es que desconozco, porque yo nunca tuve un yeso, nunca tuve una operación y no sé lo que es ser cagón. La verdad que puedo tener muchos defectos, pero yo en el barrio traté siempre de ir para adelante. Pero siempre, y después la que me enseñó a entender esas injusticias o esas mentiras fue Cristina, ¿no? Que se dijeron tantas cosas de ella, se dicen tantas cosas de ella, y tiene tanta dignidad, y está en pie, y los ignora, que me parece que eso es el camino, no escuchar, no mirar para el costado cuando dicen eso, porque te están alentando a seguir construyendo un camino, a no bajar los brazos, a que estás haciendo ruido, a que estamos por buen camino. Cuando lo putean a Néstor y dicen las cosas que dicen en las páginas del museo, putean, no lo pusimos a Maradona porque no llegamos, pero lo hubiese imputado a Maradona también, y aunque haya hecho el gol con la mano de Dios, que haya humillado a los británicos, porque no les importa lo que se hace bien o lo que se hace mal, hay que destruir al que no piensa como ellos. Y yo creo en el debate, en el disenso, en que esto que les estoy diciendo es parte de una historia, no es la verdad absoluta, ustedes después sacarán sus conclusiones, pero como dice Víctor Hugo, y como lo digo siempre, es apostando a la vida, con un camino de esperanza. Como me lo dice mi amigo Pedro Saborido, ¿no? Malvinas es parte de este colectivo, y un país más justo, un país que tenga que tener justamente, que incluya en lo colectivo y que rescate lo colectivo, tiene que tener indefectiblemente a Malvinas, y bueno, acá estamos para militarla, para trabajar,
tenemos un museo hermoso, para mí es uno de los museos más lindos que tiene la Argentina, está de pie, pudimos poner las invasiones inglesas, pudimos poner la Vuelta a Obligado, hacer la nueva línea de tiempo, hacer lo que es la sala prólogo, ya tenemos el mapa bicontinental, porque tenemos un mapa que el centro de Argentina no es Córdoba, sino que es la ciudad de Ushuaia, y hay que trabajar para que los chicos entiendan que la Argentina es mucho más grande de lo que uno cree, y transmitirle este amor, este inmenso amor que tenemos sobre la causa Malvinas. Y hace un par de años, hace 5 años, 6 años atrás, mi compañera fue la directora de Canal Encuentro. Y se hizo un documental muy lindo sobre libros, y se hizo un documental sobre iluminados, y Víctor Hugo decía, ¿no? Es decir, es un libro que puede gustar o no gustar, pero es un libro que marcó un camino, que fue para mí una caricia, un regalo de la vida, porque nos dio una oportunidad de poder hablar, de poder romper, de poder entender que ese relato que tanto se creía no es el único, y que pudimos construir sobre lo colectivo. Y si podemos trabajar sobre ese colectivo y entender que la patria es el otro, y que podemos pensar en un otro y en la solidaridad, ¿no? En cómo poder ayudar, vamos por buen camino. Tengo mucha esperanza a pesar de lo difícil que estamos teniendo por este tiempo, el tiempo de la pandemia, el tiempo del dolor. Tiene que servirnos para la reflexión, pero yo siempre creo que el mañana tiene que ser mejor, y va a ser mejor por lo que estemos haciendo y estemos construyendo, y no nos lastimemos como están pretendiendo lastimar a aquellos que generan todo el tiempo odio, que piensan solamente en sus campos, en sus territorios, o cómo reprimir a aquel que está pidiendo un poco de dignidad. Así que bueno, por la vida, por la esperanza, por lo que estamos construyendo, bueno, gracias por este ratito. Siempre termino mis charlas, cuando yo volví de Malvinas, nosotros fuimos a Trelew, en el Canberra, de ahí a Puerto Madryn, Trelew, Campo de Mayo, después fuimos a Córdoba, y yo llegué a la Constitución, no sé si Víctor Hugo también, el 25 de junio. Ahí me fue a buscar mi tía con su Citroën 12B amarillo, mi hermano y el compañero de mi mamá. Me acuerdo que me sorprendían los semáforos, porque estábamos desacostumbrados a los colores tan intensos. No había palabras, nadie sabía qué preguntarme. Mis compañeros hablábamos de todo, pero ni siquiera del fútbol podíamos hablar, porque nadie sabía, venía el loco de la guerra. Y cuando estaba llegando a mi casa le pedí que me dejaran a 3 cuadras, porque todas las tardes se hacía una cadena de oración. Fue lo único que le pedí a Bauer, es decir, yo quiero esta escena en la película. Bueno, fue la única que no pudo poner. Y mi tía me dice, Edgardo, pero hace frío, pero yo tengo una promesa, quiero llegar de rodillas a mi casa porque sé que está la Virgen de Luján. Había una imagen de la Virgen de Luján. Y cuando llegué a la esquina de mi casa y pensé que iba a estar toda la Argentina, porque recibía cartas diciendo de que los soldados estaban de moda, entonces después fui a bailar a un lugar ahí al centro, y no me dejaban entrar porque no tenía documento. Y yo decía, para la guerra no me pidieron documento, ahora para entrar a bailar sí. Y mis amigos decían que las chicas se colgaban del cogote de los soldados, y yo estiré el cuello y me agarró tortícolis, pero no se me colgó ninguna esa noche. Pero cuando rodé esa esquina y pensé ver a toda la Argentina, a esos pasacalles que me habían prometido, que iban a estar mis compañeros, miren, la anécdota antes del final. No vino mi novia Marcela, porque la mamá de mi novia, ustedes que son grandes, y tienen mi edad, por ahí me lo pueden explicar, yo todavía hay una palabra que todavía no la entendí bien. ¿Sabe por qué no la dejó venir a recibirme? Porque dijo, tengo miedo porque Edgardo viene alzado. Alzado. No sé, porque yo venía con un poco de ternura. Pero ella dice que yo estaba alzado. Yo quería sus abrazos. Y cuando doblé esa esquina de mi casa, lo único que había era un perro ladrando, una luz blanca y mi mamá. Y fue muy difícil la posguerra, porque todo el mundo nos daba palmaditas en la espalda, y ya fue, ya pasó. Nadie quería hablar, como si yo hubiera perdido el Mundial de Fútbol cuando perdimos con Alemania en Brasil. Nadie quería hablar, fue algo así. Y que hoy estemos hablando de Malvinas, y que ustedes tengan un sábado a las 6 de la tarde, con una tarde hermosísima, para mí es un placer estar con ustedes, pero que me acompañen, más allá de mi amistad, mi afecto incondicional con Víctor Hugo, que me pide si tengo que estar a las 4 de la mañana
en la isla Maciel, ahí estaremos dando una charla, por lealtad y por amistad y por afecto, pero que ustedes estén, para mí es un regalo y una caricia, no solamente a mí, sino a los que están allá, que quedaron en nuestro cementerio, y a los que amamos la causa Malvinas, y fundamentalmente a los jóvenes, ¿no? Que tenemos que transmitirle toda esta pasión y este amor sobre lo que vivimos, sobre ese pasado, este presente y mirando hacia el futuro. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, Edgardo, ahora creo que es difícil continuar con palabras con lo que dijiste vos, que nos llegó a todos y nos puso más sensibilizados sobre el tema. Pero bueno, teníamos el espacio siempre que hacemos las reuniones para las preguntas, así que queremos aprovechar para hacerte algunas preguntas. Yo, para empezar, y después los compañeros te van a ir haciendo, te quería preguntar, vos en un momento dijiste de que el gobierno está haciendo un intensa trabajo sobre el tema Malvinas en la diplomacia. Si podés aclararme más cómo está trabajando la Cancillería con respecto a esto, cómo lo ves vos y en qué consiste puntualmente las cosas o los ejes del trabajo internacional del país, de la Cancillería sobre Malvinas. Yo, es decir, estamos entre amigos, ¿no? Hay unas cosas que por ahí todavía me cuesta cerrar, no lo veo, todavía me cuesta ver al canciller Solá más activo, más imperativo. Sí tengo una charla fluida con Firmus y con el embajador que está actualmente en el Reino Unido, que es Javier Figueroa, a quien conozco y tengo una amistad, y son muy malvineros, y Daniel tiene toda la experiencia de lo que fue su gestión como director de Malvinas, que fue fundamental, es decir, restablecer, yo creo que hubo dos ejes importantes y son dos gestos, ¿no? Que se haya creado el Ministerio de Salud, ¿no? En este contexto hoy lo entendemos por qué tenía que volver, y que se haya creado, o que se haya recreado, o se haya vuelto a establecer la Secretaría de Malvinas, también marca ese eje y ese camino. No se puede hacer en función de que es un trabajo de relaciones internacionales, es decir, lo que tiene que tener, y Daniel sabe, es las alianzas en los países africanos, el grupo de 77 más China, ir a las potencias, ir a Rusia, ir a China, ir a los países, hasta ir a México, recomponer todo el vínculo con los países de la región, más allá de las fuerzas o las miradas políticas, buscar la alianza con Chile, con todas las diferencias que podemos tener, porque Chile también es importante en lo que es la construcción y el respaldo en la región. A veces esas contradicciones, porque la injerencia de Argentina, que nunca la tuvo en su historia, que haya habido votaciones encontradas con Venezuela, también generan daño en esa construcción, porque si hubo una persona que acompañó, que respaldó, que quiso mandar hasta armamento y que estuvo y reivindicó tanto como Evo Morales a las Malvinas, fue Hugo Chávez Frías. Entonces, hay cosas que no se pueden olvidar, no se pueden, y menos por parte de un gobierno como el que tenemos, porque son los gestos, porque se necesitan esos gestos, porque se necesita esa construcción, y se necesita exigirle al Reino Unido que se siente a dialogar. Mira, hace 2 o 3 días mataron a otro ciudadano negro en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ya fueron varios este año, y estamos ahora justo el martes, hay elecciones, estamos cerca. Todavía no tomamos conciencia de que el martes se puede ir Trump, ¿no? Y que tenemos que decir, todavía estamos como lejanos, pero estamos ahí, ya faltan 3 días. Esperemos que se vaya Trump. Igual no va a cambiar mucho que vengan los demócratas, pero por lo menos entender que hay que hacer una política. A mí hay muchas cosas que por ahí me hubiese encantado, como todos los argentinos, estar en este consejo. Sé que por ahí mi presencia, por tener una posición tan fuerte, tan tomada, a mí me llaman Edgardo K. Esteban en algunos sectores, ¿no? No es productivo, no construye, no suma, porque lo que tenemos que buscar es el consenso también en eso. En el 2012, cuando fueron los 30 años de Malvinas, se hizo en Ushuaia se firmó el acuerdo de Ushuaia, donde todas las fuerzas políticas parlamentarias, todas las fuerzas políticas parlamentarias coincidían en un decálogo, porque vos podés tener diferencias sobre Malvinas. Sí, yo obviamente que no comparto para nada lo que piense Gómez Centurión, porque hacer desfile para después hacer esas políticas que hizo el macrismo y avalarlas de entrega, recién leíamos lo que decía Mauricio Macri, no es lo que yo creo. Entonces nos ponemos la ropa de héroes o de Malvinas y hablamos y convocamos, porque si ustedes ven los flyers, yo se lo mostré a Víctor Hugo, se lo mandé,
los flyers que plantean es a los excombatientes que crean en este país, ¿qué creen? Y ¿por qué no lo pelean, y por qué no reclaman, y por qué no se ponen adelante en el reclamo de soberanía? No solamente en la retórica, sino en lo político. ¿Por qué no vamos, como hacíamos los colectivos de excombatientes, que a los 2 de abril nos paramos en la puerta de la Embajada Británica? Porque me parece que está ahí. Entonces, si podemos construir esa coherencia y esa línea, que se vaya este gobierno y el gobierno que venga tenga la presión de la Secretaría de Malvinas, tenga que mantener este Consejo de Malvinas porque es una ley nacional y que no la pueda modificar, me parece que es muy importante y que es parte de un gesto de madurez que no lo tuvimos hasta ahora, porque todos, desde Alfonsín, después vino Menem, que hizo las relaciones carnales, después todo el gobierno de la Rúa, que fue híbrido en el tema también de Malvinas, después vino Néstor y tomó, porque Néstor fue un transgresor, fue algo increíble, ¿no? Yo lo conocí en Río Gallegos cuando fuimos a filmar, no fuimos a filmar, viajamos por primera vez a Malvinas con Tristán en el 2001, y después queríamos filmar, porque la ciudad de San Julián es muy parecida a Puerto Argentino, y todas las escenas finales de Iluminados por el Fuego son en Malvinas, pero hay escenas de combate, todo lo que sean batallas se hizo en San Julián, y también en San Luis, es decir, la zona de Carolina, el Valle de Pancata, San Francisco del Monte de Oro, es muy parecida al paisaje de Malvinas, y se filmaron en esos 2 lugares, y entonces él asumió como presidente el 25 de mayo, y le pedimos que necesitábamos logística de las Fuerzas Armadas, que dijeron que como era una película de mariquitas no nos daban material, y entonces, ¿saben lo que hizo Néstor? Tenía 2 meses de presidente recién. Mandó a pintar todos los camiones recolectores de residuos de Río Gallego, de Puerto San Julián, de Luis Piedrabuena, y de día parecían camiones militares que juntaban basura y de noche trabajaban para la película. Y decía, está loco. Y esa locura fue que al principio uno no entendió y después dije, pero es un transgresor, porque el tipo rompió protocolos en todo, y cuando fue al poco tiempo de asumir al encuentro de los partidos de la Internacional Socialista a Londres, todos decían, el acuerdo acá para que no haya problemas es no hablar de soberanía, un paraguas, como venían. Y cuando lo agarró a Tony Blair, que fue a sacarse la foto, y dice, oye, Tony Blair, ¿cuándo empezamos a hablar? Nos sentamos a hablar sobre soberanía de las Islas Malvinas. Le importó un pepino todo el protocolo, rompió el protocolo y lo encaró. Entonces me parece que eso es lo importante, es decir, creo que eso es lo que hace la mística de este tipo que uno cree que hay que entender y por qué tiene tanto, y uno lo recuerda con tanto afecto, porque marcó un camino, y obvio que generó odios, porque si uno lee el editorial de La Nación, que también uno recordaba que le intimaban 48 horas como que ese discurso que dio en el Congreso lo rompiera y se rectificara, bueno, sabemos para dónde hay que jugar, y esas convicciones no son en vano. Así que me parece que en eso hay que trabajar, fortalecer mucho el tema de las relaciones internacionales, que es fundamental, y fortalecer mucho la patria grande. Vamos a volver a Malvinas de la mano de América Latina. Sin un respaldo fuerte de la región, no vamos a poder volver. Bueno, Edgardo, Tito había, creo, levantado la mano, puede ser, y Juan Carlos, así que, bueno, quedan 10 minutos, les aviso a todos. Tito. Tenés el micrófono apagado. Tito o Juan Carlos tienen los micrófonos apagados. Activen los micrófonos. Sí. Pregunto yo, Jorge. Dale. Yo la primera vez que tuve una historia de Malvinas tenía 14 años, que fue en 1966, cuando unos delirantes jóvenes secuestraron un avión y lo bajaron en Malvinas. Después tuve la suerte, unos años más adelante, de tenerlo de compañero militante y un poco más responsable, que era el gordo Andrés Castillo, que era responsable de la JTP de Capital, a la cual yo pertenecía del gremio publicitario. Para nosotros, los jóvenes de aquella época,
la causa Malvina era terriblemente importante. Creo que una de nuestras figuras históricas, como Dardo Cabo, que fue el que comandó el comando que tomó Malvinas, y bueno, es una lucha que la vamos a seguir manteniendo por siempre. El día que nos lleven con las patas para adelante, vamos a seguir teniendo Malvinas presente. Me duele un poco lo de nuestro canciller, que me da la impresión, y lo digo porque estamos entre amigos, que tiene los pantalones muy grandes, se le caen muy seguido cuando discute estas cosas. Lo mismo que las votaciones que hubo contra Venezuela, que tiene que ser un gran, gran aliado nuestro, y me pone contento que vos, Edgardo, seas corresponsal de un gran canal como Telesur. Te digo, no conozco el Museo de Malvinas, me cuesta mucho entrar a la ESMA, entré una sola vez por un acto gigantesco, y me duele. Tengo compañeros que han dejado sus huesos ahí, y tengo compañeros que donde puedo lo nombro, con un ex compañero, un traidor, un reverendo, que fue Alfredo Manuel Juan Busalino, que entregó compañeros y se cagó en todos los compañeros que peleamos por una patria grande, por una patria hermosa que es la que queremos hoy. Bueno, hoy igual me encuentro un poquito asustado. Siento que no es todo lo que yo quise votar, pero bueno, en todo lo que te pueda acompañar y te podamos acompañar, creo, hablo en nombre de la Barrial, lo vamos a hacer. Te mando un abrazo enorme de compañero, de hermano, y vamos para adelante. Bueno, el 6 vamos a bajar la bandera que nos dio Cristina al museo, que dio Cristina al Museo de los Cóndores, una de las 7 banderas, van a ser parte de los homenajes. A quien es presidenta de la Asociación de Amigos es Vicky Cabo, la hermana de Dardo, ¿no? Yo soy de Morón, Dardo era de Castelar, mi hermano iba al colegio con Vicky, así que hay una historia ahí muy también de vínculos, de afectos y de militancia. Así que, y ayer hicimos un homenaje a otro gran piloto que trabajó muchos años después en Crónica con Héctor Ricardo García, que es Miguel Fillera, que fue en el 64 con su avioncito Cessna y cruzó y puso también su bandera y leyó una proclama que sin él la proclama es extraordinaria, ¿no? Así que hay mucho por rescatar, porque nosotros con Víctor Hugo fuimos prisioneros en un depósito de YPF y pocos saben por qué había un depósito de YPF. Pocos saben que el aeropuerto que aún hoy funciona en Puerto Argentino lo hizo la Fuerza Aérea, o que había un correo que era el correo argentino, o el gas era el gas del Estado, y los únicos vuelos que habían eran los vuelos del ADE. Y el primer avión que aterrizó en la historia de las Islas Malvinas con ruedas, porque tenían un anfibio, fue el de Fillera en el 64. Es decir, y aterrizó donde se hacían las carreras de cuatreros, es decir, de caballo, ¿no? Es decir, el hipódromo improvisado que tienen las islas. Así que hay mucho por contar. Me sorprende y me doy cuenta que acá hay pocos millennials, porque vos sos Gabriela, después ahí hay un señor que se llama Huawei P. Smart Max, que se parece a Víctor Hugo, y está Galaxy J7, primer B, bueno, que... y Sandra, ¿no? El anfitrión es Sandra. Quiere decir que, bueno, que estamos entre amigos que tienen sus cicatrices y amigas, porque ahí la veo debe ser Sandra, ¿no? Es tu hija, me imagino. Pongo Gabriela, así confundo arriba, viste, que por ahí no se ¿Sabés qué? Yo te quería preguntar algo, Edgardo. Bueno, muy linda la charla, muy, muy emotiva. Dos, tres cositas. Yo no me acuerdo quién estaba, pero uno de los países que más se había jugado en ese momento había sido Perú. No me acuerdo quién estaba al frente del gobierno de Perú. Después te quería hacer otra mención también que vos... Belisario Betancur y Pérez de Cuellar eran dos peruanos. Uno estaba en Naciones Unidas, que fueron los que buscaron los dos la posibilidad de las 3 banderas. Ayer en el documental, en la charla que tuvimos sobre
sobre Fischer se mostraba que cuando se inauguró el aeropuerto estaba la bandera argentina y la bandera británica, así que había todo un proceso de cambio que si dicen que si no se hubiese muerto Perón, los británicos estaban como cediendo, tenían poco interés por las islas en ese contexto y en ese tiempo. Y Perú, y el otro país que quiso mandar aviones, ahora cuando fuimos para el Festival de Cine de La Habana, lo conocí a Jesús Cruz, un comunista anti-iglesia, pero se llama Jesús Cruz, ¿no? Peor nombre para él no lo podría, que fue el emisario que mandó Fidel Castro para el gobierno de la dictadura militar para negociar y dar apoyo militar y aéreo. Es decir, Fidel quería mandar sus aviones a las Islas Malvinas, y lo retuvieron en Brasil, lo hicieron bajar en Brasil, porque venía Tony Blair y ya se rompían las relaciones, las negociaciones, le impidieron, que después fue Costa Méndez para Brasil, pero ya fue tarde, ¿no? Es decir, ya la guerra estaba demasiado avanzada para llegar o para poder usar esos aviones. Pero Perú fue uno de los principales aliados que tuvo la Argentina y ofreció aviones también para ayudar y colaborar. Che, Edgardo, otra cosa que vos dijiste así como al pasar, que es muy brava, y sé que hubo problemas ya varias veces, como en Uruguay, inclusive con un gobierno en ese momento de izquierda, de Frente Amplio, permitía poner los stands estos, inclusive volantear en las escuelas con las Farlands. Eso fue tremendo. Y después así, para que vos comentés nomás, si vos leíste el libro Los Pichiciegos, que es de un autor que es de acá de Quilmes, que falleció ahora 5 o 6 años. La semana pasada hicimos Edgardo, perdona Edgardo, queda un minuto, hacemos otra sesión más, ¿tenés disponibilidad de tiempo? ¿Quieren 10 minutos más después? Porque hacemos hasta y media, o hacemos 15 minutos más después, 20 minutos más. Dale. Hicimos un homenaje de la literatura y uno de los principales homenajeados fue Fowell, sí, con Los Pichiciegos, ¿no? Sí, Howell, sí. Porque fue un libro que también, como Iluminados, es decir, yo no sé si escribiría hoy Iluminados por el Fuego, porque Iluminados se escribió en un contexto posguerra, todavía no existe posdictadura o posguerra, porque es demasiado reciente. Entonces, quien critique a los chicos de la guerra, o Iluminados por el Fuego, porque son películas que fueron construidas en un contexto muy, muy cercano de excombatientes que tuvieron toda la experiencia de la tragedia. Entonces, hoy escribiría otro libro, necesito otras historias de Malvinas, no es la misma. Y seguro que a Víctor Hugo también le pasa lo mismo, porque está totalmente todo el tiempo en evolución. Hoy yo tuviera que escribiría sobre el otro, la otra edad. Y hace 2 años atrás me interesaba todo el tema de los jóvenes. Sí, porque uno va buscando nuevos actores, nuevos factores, y el género, que es un tema que, de las charlas que tuvimos en el museo, la que más se atacó fue la charla de género, fue una de las que más audiencia tuvo, pero cómo las mamás, porque hablamos de que las mamás hacían bufandas, o que